de estos pacientes con ventilación mecánica, lo que habla de la gravedad de la insuficiencia respiratoria. En la segunda parte de la exposición les voy a mostrar algunos casos con radiografías, tomografías, para que ustedes vean la gravedad que tienen estos pacientes, ¿no? En algunos pacientes se informó ventilación no invasiva. Fíjense que la cánula nasal de alto flujo se usó en una proporción interesante de los pacientes y alrededor de un 43% falló, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la evolución de esta neumonía no filiada, esto todavía está en pleno estudio, ¿no? Porque en cuanto a la gravedad, a la mortalidad, porque un 53% de los pacientes hasta el 13 de abril continuaban en terapia intensiva, un 35% habían sido de alta y un 12% presentaron desgraciadamente el óbito. Ahora, cuando fuimos a ver el subgrupo de pacientes con evidencias de citacosis, que eran 18, con 10 pacientes con PCR confirmadas y otros probables por serología, se mantenía esta edad, ¿sí? Que era una edad, pacientes jóvenes, con una mediana de 40 años, un 55% del sexo femenino, y no veíamos comorbilidad. La inmensa mayoría, y aquí aumentaba aún más, un 94% de los pacientes no tenían comorbilidades importantes. Y en cuanto a la procedencia, fíjense que la distribución también seguía siendo amplia, quizás un poco más de la zona sur, que es lo que vimos al principio, pero realmente había un área geográfica que preliminarmente está muy extendida. En cuanto a las disfunciones orgánicas, fíjense que seguía viendo cuadros muy graves con ventilación mecánica en el 83% de los casos, un 72% de los casos tenían shock con requerimiento de soporte vasopresor. Se reportaron pacientes con distintas disfunciones neurológicas, hepáticas, diálisis, y de nuevo la trombocitopenia no era un parámetro de laboratorio muy constante, ¿no? Era menos frecuente. Y las características de la insuficiencia respiratoria en ese subgrupo que pensamos que eran citacosis, o la mayoría de ellas eran citacosis, la ventilación mecánica, como dijimos, en el 83% de los pacientes, y el decúbito prono requirieron el 100% de estos pacientes que tenían ventilación mecánica. Lo que nos llamó la atención es la gravedad de estos cuadros. Se usó la cánula nasal de alto flujo, pero falló en una proporción importante de pacientes. Nosotros tenemos, con los pacientes que tuvimos en el Muñiz, también la misma experiencia, una alta tasa de fracaso con ventilación no invasiva. Y en cuanto a la evolución, no podemos decir mucho, ya que la mayoría de los pacientes continuaban en terapia intensiva, pero sí había un 17% de mortalidad. Entonces, para ir finalizando esta primera parte de la presentación, después de todos estos datos, nos preguntamos, y bueno, esperemos que esto se pueda responder con el transcurso de los días, si esta neumonía grave, atípica o no filiada, muestra que algo está cambiando en la ciudad o en el área metropolitana en el 2024, ya que vimos que había una afección predominante de un grupo etario joven, probablemente menor de 50 años, sin factores de riesgo o comorbilidades significativas. Nos preguntamos, y esto quizás se responda en los próximos días, si ha habido un aumento de citacosis como etiología. Vimos que muy pocos casos tenían una epidemiología compatible de contactos con aves, por lo menos en el primer interrogatorio de los pacientes. Vimos aparición de un gran número de casos, por lo menos de neumonías no filiadas, en corto periodo de tiempo, con un 49% de pacientes que no se pudo hacer el diagnóstico, una proporción muy alta, una amplia distribución geográfica simultánea, y tenemos la percepción que hubo una mayor proporción de casos graves que requirieron terapia intensiva, por lo menos en estos días, en las primeras quincenas de abril, ¿no? Vimos pacientes que tenían neumonías con consolidaciones extensas y bilaterales, requerimiento elevado de ventilación mecánica, distrés respiratorio con hipoxemia refractaria, con una gran cantidad de pacientes que requirieron decúbito prono, y una gran proporción de casos con disfunciones orgánicas que
se pueden llamar fulminantes, entre comillas, con más del 60% requiriendo soporte vasopresor. Y nos preguntamos también, porque esto no está claro, si todo esto va a conllevar una mayor mortalidad o no. Todos estos datos son datos preliminares de una recopilación de información de distintas terapias intensivas, a las cuales agradecemos. Acá creo que puse todas, y bueno, si me olvido alguna de los centros que nos aportaron información, les agradecemos mucho porque nos ayudaron a entender un poco lo que está pasando, ¿no? Muy poco, pero por lo menos a tener alguna, imagen preliminar de qué está pasando con esta percepción que tenemos, que obviamente se debe confirmar con datos epidemiológicos a mayor escala y más detallados. Esta es la primera parte. No sé si quieren que siga con la segunda parte o hacemos preguntas. No, Pablo, seguí si querés con tu segunda parte, con la parte de tratamiento, y después pasamos a la parte de diagnóstico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, voy a compartir la segunda, me dicen si la ven. Ponela en pantalla completa nada más, Pablo. Ahí está. Sí, perfecto, gracias. Bueno, ahora yo voy a pasar a la segunda parte, que es hablar un poco de citacosis en terapia intensiva, y sobre todo, más que hablar del cuadro clínico, que bueno, uno lo puede leer, ¿no? Sino que vamos a hablar sobre todo de los casos que hemos visto en el Muñiz y quizás en algunas otras instituciones, mostrar algunos ejemplos, y mostrar, y tratar de presentar un poco el tratamiento de la citacosis en terapia intensiva. Bueno, una breve reseña epidemiológica nada más, para decir que la citacosis, aunque uno a veces no la piensa, es una causa de neumonía de la comunidad. Se piensa que el 1% en total y el 2% de las neumonías graves de la comunidad podrían ser citacosis. En estudios moleculares de metagenómica, que esto realiza mucho China, ellos dicen que en realidad tienen mayor proporción, un 8% de las neumonías de la comunidad. Pero en China, donde parece ser que esta enfermedad es bastante prevalente, ¿no? Afecta a personas jóvenes de mediana edad, entre 35 y 55 años, pero en China esto parece ser una edad mayor, ¿no? De 60 años. Existe algunos trabajos que dicen predilección por el sexo masculino, pero no todos. En Argentina, lo que estuvimos buscando, entre el 2019 y el 2023, 216 casos confirmados con 918 casos sospechosos. Es decir, que parece ser un poco más frecuente de lo que uno piensa, ¿no? En el contacto con aves, es decir, la epidemiología clásica, está presente, pero no siempre, entre un 65 y 72%, especialmente en contacto con citacidios, ¿no? Ha habido brotes relacionados con pet shop, criaderos de aves, veterinarias, pero también están reportados casos de contactos casuales o en la naturaleza con aves, no la epidemiología clásica. En nuestro país, por lo menos lo que vimos en mi hospital, en el Hospital Muñiz, hasta ahora veíamos una epidemiología bastante particular, que era la adquisición de citacidios, de loros, cotorras, en lugares no controlados, por ejemplo en ferias, y que llevaba a la adquisición de enfermedad y a brotes intrafamiliares. En general en nuestro hospital veíamos un caso índice y a los días empezaban a aparecer familiares que se internaban por neumonía, ¿no? Esto es lo que vimos hasta inicios del 2024, ¿no? En marzo, abril, donde empezamos a ver casos realmente que no veíamos un contacto con aves, con citacidios evidente en gran parte de los pacientes, lo que nos llamó poderosamente la atención. Bueno, y en cuanto a la citacosis, clásicamente el periodo de incubación es de 14 días, entre 5 a 39 días es el rango, puede aparecer como un síndrome febril, agudo o a veces subagudo inespecífico. Se caracteriza por una cefalea que es muy, muy intensa. Yo me acuerdo cuando estábamos en la residencia y recibíamos citacosis, muchas veces le hacíamos punción lumbar porque la cefalea era muy intensa. Incluso hay estudios que muestran que un tercio de los pacientes con citacosis van a una punción lumbar porque no se puede descartar un síndrome meningio. Un 82% hacen afección respiratoria, pero en general tardía.
Y esto, la verdad que en algunos pacientes que vimos, que pudimos interrogar, muchos pacientes iniciaban con un síndrome febril agudo que era diagnosticado inicialmente como dengue y hacia finales de la primera semana, 10 días, empezaban con la sintomatología respiratoria. La citacosis, como la mayoría de las neumonías llamadas entre comillas típicas, se caracterizan porque tienen un compromiso extrapulmonar frecuente con diarrea, el deterioro del sensorio, el compromiso hepático, hematológico, y es una causa muy rara, hay que recordar, de endocarditis a cultivo negativo. La letalidad específica o mortalidad específica sin antibióticos es del 20%, con tratamiento apropiado es menor del 1%, pero cuando el paciente evoluciona con insuficiencia respiratoria, distrés respiratorio, la mortalidad en algunas series, esto es muy viejo, pero no sé cómo seguirá ahora, pero se refería que el compromiso grave fulminante podía tener una mortalidad del 50-70% en terapia intensiva. La citacosis, la mayoría de los casos parecen ser leves, moderados, pero puede evolucionar a neumonía grave y a neumonía fulminante, y esto también nos llamó la atención en nuestros pacientes, ¿no? Que después les voy a mostrar algunos datos. ¿Cuál es el manejo antibiótico? Vamos a hacer una pequeña revisión. No hay estudios aleatorizados, ese es el gran problema, solo se basan en serie de casos, lo cual dificulta tener una recomendación fuerte, ¿no? Pero recuerden que el tratamiento, y esto lo hemos estudiado siempre en infectología, de elección son las tetraciclinas y en especial en la actualidad la doxiciclina, porque tiene buena penetración intracelular, porque hay amplia experiencia clínica, porque con la doxiciclina, y eso uno lo ve en las salas con las neumonías por citacosis, hay una rápida defervescencia de los síntomas en 24 a 48 horas. El problema para los terapistas, para los casos graves, es que no tenemos disponibilidad de doxiciclina endovenosa ni minociclina, que también es efectiva endovenosa en la Argentina. Solo tenemos disponibilidad de formulaciones orales. La tigeciclina, que en definitiva es un pariente de las tetraciclinas, tiene actividad in vitro contra clamidias y tachi, pero falta experiencia clínica. ¿Y cuáles son las alternativas? Los macrólidos, como la claritro y acitromicina, son alternativas útiles, pero parecen tener menor eficacia en formas graves. Esto se refiere en algunas publicaciones. Se ha reportado resistencia in vitro con acitromicina, una tasa digamos, poco frecuente, pero existe, y además debemos recordar el antecedente de la resistencia extendida a macrólidos en algunas zonas del mundo para micoplasma, particularmente China. Muy poca experiencia, ya lo dijimos, de macrólidos en casos graves fulminantes. Muy poca experiencia. Y luego tenemos el tercer grupo, que son las quinolonas. En especial en nuestro país debemos hablar de la levofloxacina, que tiene actividad in vitro, y con la cual hay experiencia cada vez mayor en áreas que son más endémicas, como la China, y en casos graves fulminantes. La tigeciclina, como dijimos, muy poca experiencia, y en China también se propone el tratamiento combinado de levofloxacina y doxiciclina en casos graves. Yo les mostré un poco qué hay en la literatura, en las publicaciones, un poco vamos a hacerlo rápido. El primer reporte que yo encontré es en el año 89, en 13 casos en donde se usó ofloxacina con buena respuesta. Después hay varias publicaciones que les voy a ir mostrando de neumonía, sobre todo hice énfasis en los cuadros graves, con neumonías graves, ¿sí? Como este reporte de 12 casos, en donde fueron tratados con quinolonas, con levo o moxi, con doxiciclina o doxiciclina y quinolonas, con buena respuesta en todos los pacientes, en 12 pacientes, ¿sí? Después, todos estos son reportes de China, fíjense, una serie más grande, 74 casos, el 53% eran graves, fíjense que no todos tienen antecedentes, en este reporte solo un 46% referían exposición a aves, y se trató con doxiciclina o moxifloxacina, o en este caso los pacientes más graves tendían a usar combinaciones, con una mortalidad que está dentro de lo que uno espera y está reportado en citacosis grave, alrededor de un 15%. Este es otro estudio con mayor cantidad de casos, de 52 casos, la mayoría graves y fulminantes, y fíjense que ellos refieren que el tratamiento con doxiciclina o moxifloxacina,
es decir, tetraciclina o quinolonas en pacientes diagnosticados por métodos de metagenómica, que son métodos moleculares, la respuesta clínica era muy buena, del 94%. Este es un estudio también de citacosis graves, en 45 casos, lo mismo, ¿sí? Con neumonías graves, un 40% fulminantes, y fíjense que no encontraron diferencia en la evolución con doxiciclina, quinolonas o doxiciclina más quinolona. Fíjense que en muy pocos casos en China usan macrólidos. Esto puede tener una explicación debido a la resistencia extendida que existe en macrólidos, a macrólidos en micoplasma, ¿no? Pero fíjense que la mortalidad en cualquiera de los esquemas que usa quinolonas solas, quinolonas con tetraciclinas o tetraciclinas solas, la mortalidad es muy parecida. Este estudio lleva un poco a contradecir todo esto de que las quinolonas parecen ser tan efectivas como las tetraciclinas. Fíjense que en este estudio de 122 casos, la respuesta tetraciclina fue francamente mejor que a las quinolonas, ¿sí? Pero cuando uno ve los casos que fueron de neumonías graves que fueron tratados con fluoroquinolonas, fueron muy pocos, fueron 6. Es decir que es muy difícil aquí establecer una conclusión de que las quinolonas no actúan, no son menos efectivas que las tetraciclinas, por lo menos en principio, pero abren un interrogante. Aquí es otro estudio en donde recopilan series de casos y fíjense que el uso de tratamiento combinado ha tenido una evolución favorable en gran parte de los casos, igual que en otros estudios anteriores que le mostré. Con las quinolonas la evolución hay ya más casos de evolución desfavorable, con la doxiciclina menos, y hay 3 casos de tratamiento con evolución favorable de tigecyclina. Y fíjense que con macrólidos hay muy poca experiencia y en todos los casos muestra una evolución desfavorable. Entonces, esta es la gran controversia, porque nosotros tenemos macrólidos vía oral y endovenoso que serían muy útiles en Chlamydia psittaci. Existe escasa experiencia en neumonías graves fulminantes, casi no hay muchos reportes. En varias series en China prácticamente no lo usan. Usan quinolonas, doxiciclina o la combinación. Fíjense que en muy pocos casos lo usaron y la mayoría rotaron a otros esquemas con tetraciclinas, quinolonas o combinadas. Varios autores refieren menor efectividad en casos graves y gestantes, y en niños sería una indicación para casos leves moderados, y en casos graves hay que evaluar riesgo-beneficio de administrar doxiciclina. Si uno ve la actividad antibiótica in vitro, todos, tanto las quinolonas, macrólidos y tetraciclinas, tienen buena actividad y la concentración sanguínea y pulmonar probablemente sea suficiente, ¿no? ¿Qué problema tenemos en la Argentina? Porque, bueno, si tuviéramos doxiciclina endovenosa no tendríamos mucha discusión. Es que no tenemos la formulación endovenosa, sí tenemos la formulación endovenosa de levofloxacina, de macrólidos y de tigecyclina. Entonces, nosotros en la Sociedad Argentina, en el Comité de Infectología Crítica, empezamos a discutir esto, qué tratamientos debíamos hacer. No sé si tengo todavía un tiempo, Miriam. Sí, tranquilo, Pablo, porque Estela lo de ella no es presentación, va a comentar directamente tipos de muestra para diagnóstico y todo, así que tranquilo. Bueno, entonces sigo tranquilo. Bueno, fíjense que nosotros decíamos, bueno, cómo clasificar la citacosis según gravedad. Y bueno, tuvimos algunas consideraciones, pero en la leve a moderada, la neumonía por citacosis que no requiere oxígeno o solo requiere una cánula nasal o quizás hasta una máscara de reservorio, pero muy a bajo flujo, ¿no? En esos casos nosotros decimos, bueno, el tratamiento de elección obviamente cuando se puede es la doxiciclina, siempre, vía oral, endovenosa no tenemos, y la alternativa es la claritromicina, vía oral o endovenosa, o la levofloxacina, vía oral o endovenosa. El problema es las neumonías graves que requieren ventilación mecánica. También incluimos la ventilación mecánica no invasiva porque tiene un alto riesgo de ir hacia ventilación invasiva, o aquellos que aún no están con no invasiva, pero rápidamente progresan en el requerimiento de oxígeno de máscara reservorio a llegar a más de 8 litros, 10 litros, 15 litros, ¿no? En esos casos, el tratamiento de elección sería la doxiciclina endovenosa. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos doxiciclina endovenosa? Y ahí empezamos a discutir poner levofloxacina endovenosa sola,
agregarle doxiciclina por vía oral o sonda nasogástrica. ¿Por qué levofloxacina sola quizás no nos dejaba muy tranquilos? Porque algunos estudios en China reportan una menor eficacia con levofloxacina en comparación con doxiciclina. Entonces, planteábamos, bueno, si el paciente está grave, pero tiene una sonda enteral y está recibiendo alimentación enteral, ¿por qué no puede recibir doxiciclina, ¿no? Hay algunos estudios que muestran que la doxiciclina se absorbe bien administrada por sonda nasogástrica. Y bueno, todas las alternativas a usar levofloxacina sola. Se planteó tigeciclina endovenosa, hay poca experiencia y hay que tener cuidado con el uso de tigeciclina porque por el tema de la resistencia antimicrobiana y la probable selección, ¿no?, de bacilos gram negativos con carbapenemasas y con opciones limitadas, ¿sí? Y la claritro endovenosa se podría usar, pero hay reportes de menor eficacia en casos graves, ¿sí? Y el problema también es la fulminante, en donde no disponemos de doxiciclina endovenosa y usar levofloxacina sola quizás en los que no tienen apta la vía enteral, o agregarle doxi por sonda nasogástrica cuando tienen la vía enteral. Yo les cuento que nosotros los pacientes que tuvimos así tan graves, lo que hicimos fue una especie de tratamiento secuencial. Es decir, si estaba con noradrenalina a altas dosis, donde no estaba apta la vía enteral, empezábamos con levofloxacina y apenas el paciente se estabilizaba y la vía enteral estaba apta, agregábamos doxiciclina, porque siempre tratamos de hacer el esfuerzo de agregar la mejor droga, que es la doxiciclina, aunque sea por sonda nasogástrica, ¿sí? Y la tigeciclina endovenosa hay muy poca experiencia y no podemos recomendarla en forma extendida, ¿no? Eso habrá que evaluar caso por caso. Y con la claritromicina, de nuevo, el reporte de menor eficacia. La duración del tratamiento antibiótico, no está claro, entre 7 a 21 días y en promedio 10 a 14 días. Algunos autores proponen hacer 21 días para evitar recurrencia, esto es controversial. Entonces, ¿qué pensamos hacer en la Argentina? ¿Cómo adaptar todo esto? Bueno, está claro que en leve moderada, doxiciclina bioral en lo posible, y si no está apta la bioral, claritromicina o levofloxacina endovenosa. Un párrafo aparte es que, por lo menos en la experiencia en el Hospital Muñiz, vimos que muchos pacientes que ingresaban a terapia estaban con claritromicina de citacosis confirmada, estaban con claritromicina en sal y progresaban. Eso puede ser por una menor eficacia de la claritromicina, por la reacción inflamatoria independientemente del antibiótico, pero bueno, nos llamó la atención, ¿sí? En las graves, nosotros proponemos usar levofloxacina y doxiciclina por vía oral o sonda nasogástrica, y en la fulminante proponíamos usar levofloxacina endovenosa y cuando está apta la vía enteral agregar rápidamente doxiciclina, ¿sí? Esto es como, yo lo que estoy comentando es el proceso en el cual nosotros discutimos qué hacer con las neumonías por citacosis en terapia intensiva. La tigeciclina también se podría plantear combinada con levofloxacina en esos pacientes con shock grave, en donde la vía enteral no está apta, pero es algo que no tiene ningún tipo de evidencia y bueno, es para discutir paciente por paciente. Y acá yo les muestro la experiencia nuestra, ¿sí?, y de algunos otros hospitales, sobre todo el PENA y bueno, algunas clínicas como la Ciudad de la Vida, que nos dieron sus datos. Aquí tienen mi mail, si ustedes quieren compartir los datos de la evolución de los pacientes con tratamiento, porque lo que nos falta es información de cómo están evolucionando los pacientes, si evolucionan bien con macrólidos en terapia o no, si evolucionan mejor con levofloxacina, si al progresar la enfermedad intramacrólidos y uno cambia levofloxacina los pacientes mejoran. Todo eso nos falta información y si ustedes quieren aportarme la información a través de mi mail, estaría más que encantado. Bueno, fíjense, este es el primer paciente que yo vi, era un paciente con serología que diagnosticó la doctora Carlota López en la Ciudad de la Vida. Fíjense que requirió ABM, prono, progresó intraclaritro y le hicimos un tratamiento con levofloxacina y cuando tuvimos resultado, había hecho 10 días de levofloxacina y pasamos con 7 días más de doxiciclina con muy buena evolución. Después, bueno, acá les muestro otros casos en el Muñiz por PCR ya. Fíjense cómo este paciente con levodoxiciclina, este paciente estuvo muy grave, con shock,
hicimos el tratamiento secuencial con levo y apenas pudimos por vía oral con doxiciclina, por sonda nasogástrica, perdón, con alta. Luego tuvimos un paciente que solo hizo tratamiento con claritromicina, el diagnóstico fue el día en que obitó y bueno, desgraciadamente no evolucionó bien. Y fíjense que tuvimos varios pacientes con tratamiento previo con claritromicina. Yo no digo que haya fallado o progresado, pero es un dato a tener en cuenta, y que, bueno, después le hicimos tratamientos con levofloxacina sola o levodoxiciclina y con alta, o con pacientes que todavía están internados con mejoría clínica y gasométrica, ¿sí? Esta es nuestra experiencia, ¿sí? Acá también les muestro algunos casos del PENA que me facilitaron, que también todavía están internados, algunos con mejoría clínica, pero es para mostrarle la experiencia nuestra en que nos basamos para quizás sugerir estos tratamientos, ¿sí? Fíjense, aquí les voy a mostrar algunos casos clínicos, ya voy terminando. Fíjense este caso de una paciente que tenía PCR positivo, que le hicimos tratamientos con levoendovenosa y doxi por sonda nasogástrica. Fíjense los infiltrados que tenía bilaterales, consolidativos. Esto es lo que estamos viendo en estos pacientes, y el paciente se fue de alta después de una internación muy prolongada, pero evolucionó bien con el tratamiento. Este es un caso. Este es otro caso, fíjense, neumonías graves, consolidativas, bilaterales. Fíjense la edad, la epidemiología negativa. Este paciente es el primer paciente que vimos en la Clínica Ciudad de la Vida, que diagnosticó la doctora Carlota López, ¿sí? Con una citacosis probable. El paciente estuvo con claritromicina sin mejoría, con varios ciclos de prono, se le cambió a levofloxacina por 10 días, ya 5 o 6 días después de la levofloxacina pudo ser extubado, se le hizo después doxiciclina al tener el resultado y el paciente se fue de alta. Fíjense cómo fueron mejorando los infiltrados, ¿no? Cómo van reabsorbiendo los infiltrados. Este es otra paciente que tenemos, fíjense la edad, la epidemiología negativa, progresó intraclaritromicina, fíjense los infiltrados bilaterales consolidativos. Esto es muy, digamos, llamativo. No nos esperábamos ver esta gravedad en citacosis y tantos casos, ¿no? Y fíjense cómo con levodoxiciclina, ventilación prona y soporte de la terapia intensiva el paciente mejoró, todavía está internado, pero mejoró, ya no requirió prono, y fíjense cómo reabsorbió los infiltrados. Otra paciente también sin epidemiología clara, con PCR positivo en el esputo, con una evolución fulminante, digamos, con rápida evolución con estos infiltrados bilaterales, que le hicimos también levofloxacina endovenosa y doxiciclina por sonda nasogástrica. Fíjense cómo mejoró, ya no requiere, sigue ventilada, ya no requiere, digamos, ciclos de prono, con un PAFI mucho mejor. Fíjense que había empezado con menos de 100, y ya el tratamiento inotrópico que requirió por una bradicardia extrema ya estaba sin tratamiento, ¿sí? Y este es otro paciente, que es el que habíamos mostrado, que se hizo el diagnóstico el día del óbito. Fíjense los infiltrados también bilaterales y consolidativos. Esto parece ser una manifestación que hay que tener en cuenta. 54 años, tenía un CA de testículo, pero ya desde el 2022 sin evidencia de enfermedad, y un PCR positivo en el aspirado traqueal. Fíjense que se le trató solo con claritromicina y este paciente desgraciadamente obitó. Entonces, bueno, esta es una propuesta, ¿sí?, que más o menos resumen, y es lo que estuvimos hablando en el Comité de Infectología Crítica, ¿sí? No es una recomendación, y nuestro objetivo es ir a un consenso con otras sociedades, particularmente la SADI y con las autoridades sanitarias, de cómo tratar a estos pacientes, ¿sí? En neumonías graves preferimos levofloxacina endovenosa, y agregar doxiciclina, y esto es una discusión que todavía no está, digamos, finalizada, si hay que agregar o no doxiciclina. Hay muy poca experiencia en los tratamientos combinados. Nosotros lo hemos agregado con la intención de darle el mejor tratamiento posible en cuanto tenga la vía enteral, y asegurando también un tratamiento por vía endovenosa. Esa es digamos, el racional de esto, ¿no? Recuerden que no se recomienda la asociación levofloxacina-claritromicina porque puede prolongar el QT, y en pacientes graves esto puede tener algún problema, y sí se podría usar levofloxacina y doxiciclina.
Recuerden el aislamiento respiratorio, hay reportes de contagio interhumano. Esta es una recomendación provisional, está muy discutido, pero creemos que es prudente usar barbijo quirúrgico en todo paciente con neumonía, no solo por citacosis, ¿no? Y en procedimientos generadores de aerosoles o ambientes cerrados con poca ventilación, utilizar el N95. Cuando, levantar estas medidas no está claro, pero provisionalmente 7 días de tratamiento apropiado quizás sea adecuado poder levantar el aislamiento, no lo sabemos, esto es todo provisional. Y bueno, las conclusiones y las controversias que la elección del tratamiento antibiótico en pacientes graves es muy dificultoso porque no tenemos doxiciclina endovenosa. En los casos leves o moderados está claro doxiciclina bioral como primera elección y hay interrogantes, ¿no? Hay controversias. Si progresa intramacrólidos, cambiar si estaba con macrólidos a doxiciclina bioral o levofloxacina endovenosa, cómo definir la progresión intramacrólidos, cuándo decir no está respondiendo, usar monoterapia o tratamiento combinado. Todas estas son preguntas que esperemos poder resolverlas con el correr del tiempo. En los casos graves o fulminantes, usar levofloxacina endovenosa y doxiciclina o solo levofloxacina, considerar rotar a levofloxacina si un paciente está con claritro y progresa en la terapia y agregarle doxiciclina o no. Debemos usar levofloxacina sola o agregarle la doxiciclina, como dijimos, no está claro. Y bueno, creo que debemos tratar de que la doxiciclina endovenosa, que es un fármaco creo que muy noble, forme parte del armamento terapéutico antibiótico en la Argentina. Bueno, espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias por escucharme y bueno, abierto a las preguntas. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Bueno, y ustedes están viendo ahí en la otra pantalla la doctora María Estela Cadario. Ella es integrante del Servicio de Bacteriología Clínica del Departamento de Bacteriología del Instituto Ineia Liz Malbrán. Tiene un magíster en microbiología molecular y es la encargada de hacer los diagnósticos que Pablo estuvo hablando. Hicimos PCR en muestras respiratorias para clamidias y tachi, y el objetivo de invitarla a Estela hoy y agradecer que con tanto trabajo que está teniendo por el aumento de casos nos puede dar unos minutos, desasnarnos y explicarnos cuáles serían las mejores muestras, cómo deberíamos proceder para el envío, para la selección de qué hacer. Y yo me adelanto y digo algo, por favor que expliques cómo es lo del reporte en CISA que hay que hacer para asegurarnos que todos los casos estén declarados debidamente, para poder así saber verdaderamente si ha habido o no un nuevo brote. En el grupo de comentarios hay gente que nos está refiriendo el caso de Santa Fe, que sabemos que también lo relevaron ustedes en el Malbrán, así que un poco es eso. La invitación era para que nos ayudes a entender la parte diagnóstica y cómo se debe proceder. Bien, buenas noches a todos. Bueno, sobre todo lo que quiero comentarles es, en principio, que ustedes recuerden que el diagnóstico se fundamenta en 3 pilares. El primer pilar y el más importante es el tiempo de evolución de la enfermedad. Yo, en base a si tiene 15 días, si tiene 6 días, si tiene 20 días, voy a ver qué técnicas voy a aplicar y qué tipo de muestras requiero. Generalmente, a pesar de todo, cuando el paciente está con una neumonía grave, uno las muestras, las técnicas moleculares las usa y muchas veces consigue resultados. Entonces, una cosa es el paciente que se interna en sala, que ingresa con una neumonía, y otra cosa, obviamente, va a ser el paciente que se interna en terapia intensiva. Si ingresa en terapia intensiva, a lo sumo a las 48 horas necesito una muestra respiratoria, si él está con un cuadro respiratorio, una muestra respiratoria y una muestra de sangre entera tomada en un tubo nuevo seco. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer real time y PCR en la respiratoria, PCR en el coágulo, y además tenemos el primer suero para hacer IgG en el periodo agudo, que seguramente puede llegar a ser negativa, ¿sí? Entonces, eso tenemos al principio, y tipo a los 21 días o 20 días después, toman una nueva muestra de sangre,
Si dio todo negativo, toman una segunda muestra de sangre y yo tengo que ver si se lo convirtió o no se lo convirtió, si pasó de negativo a positivo el resultado, o si ya tenía un resultado positivo, me subieron 4 títulos, ¿sí? Entonces yo con eso digo, bueno, sí, estuvo, no lo pude ver en las respiratorias, pero el paciente evidentemente estuvo en contacto con aves y se pescó una citacosis. Quizás el origen, o sea, quizás la neumonía se agravó porque había además un virus, porque había una coinfección o no, pero yo no puedo descartar, yo ahí confirmo como clamidia especie, no digo, y como tiene nexo epidemiológico, digo, bueno, tiene nexo epidemiológico, es una citacosis. Pero ustedes si entran al CISA, en el CISA, además hay una cosa que me está preocupando mucho antes de pasar al CISA, en el tema del diagnóstico. Bueno, esas son las muestras que serían importantes, la respiratoria y la sangre entera, todo tomado, obviamente, si ustedes van a tomar en sala y van a tomar un hisopado, el hisopo no tiene que tener mucha solución fisiológica. A lo sumo, 3 o 4 gotas para que se mantenga húmedo el hisopo. El hisopo no puede ser hisopo de palito de madera con algodón, o sea, tampoco ese plástico que viene que es como de Dacron. El ideal, aunque sea para terapia o para la sala cuando están viéndolo mal, es tener el Flocked, que fue uno de los primeros que se usaban para COVID, esos que son como una esponjita. Eso lo colocan adentro de un tubo cónico y le ponen 3 gotitas de solución fisiológica. Eso por un lado. Y por el otro lado les sacan sangre con 5 mililitros súper sobra y mandan eso acompañado de la ficha y en condiciones de bioseguridad. Esas serían, digamos, lo más importante para el de sala. Cuando está en terapia, sí o sí, muestra respiratoria, aspirado traqueal, porque a veces por ahí el VAL se los descompensa un poco, entonces aunque sea un aspirado traqueal, si pueden un minival, mejor. Y también muestra de sangre. Si el paciente ingresó directo, yo siempre quiero las 2 muestras. Bueno, eso sería en cuanto a muestras. La metodología. Nosotros usamos en el laboratorio métodos directos y métodos indirectos. El directo son las técnicas de biología molecular y es lo que seguro nos va a definir especie. La serología no puede definir especie. Los anticuerpos cruzan y por más de que se usen los kits comerciales que vienen, que diferencian las especies, eso nunca es seguro. O sea, incluso con el array, con el microarray, que viene un método, que no me puedo acordar el nombre, pero es como un microarray. Un inmunoblot, viene un inmunoblot. Un inmunoblot hay. El inmunoblot quizás, claro, eso era el inmunoblot, que había uno que era fabricado en Alemania y que era muy bueno y era con lo que yo siempre en los talleres de clamidia un poco hablábamos y yo decía, cruzan, porque no puede ser que uno en un kit comercial tenga positivo las 2 clamidias, si bien pueden coinfectar, no puede ser. O sea, entonces, y medio como que sí que no, hasta que al final me dieron la razón, porque se dieron cuenta que hasta con eso. De todas maneras, es una clamidia y en el contexto de un brote, ¿sí? Uno tiene que pensarla. También tiene que pensar en neumonía, pero bueno, a neumonía no le va a hacer mal el tratamiento de citasis. A citasis sí le puede hacer mal el tratamiento, o sea, es mucho menos, creo yo, agresivo. Lo poco que puedo saber de tratamientos, yo creo que se maneja un poco más, no sé, capaz que no, porque son todas las clamidias con las tetraciclinas, con la doxiciclina, casi todas se manejan con eso, pero bueno. Entonces, la serología o el método indirecto, a mí para lo único que me sirve es para decir, este evento, este resultado molecular que tengo, ocurre en este periodo de tiempo, porque yo tengo cuadruplicación de títulos, o sea, es como que me localiza, me ubica en el tiempo. También me sirve para cuando me da todo negativo, definitivamente descartar. Si yo no tengo ninguna conversión, digo sí, se descarta citacosis, punto. O se descarta clamidia. Pero los positivos, las especies no
se está seguro, todavía no está muy, o sea, eso entre los clamidiólogos no está bien definido o escrito, se está por sacar algo, pero eso es así. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, con la serología, ¿qué pasa? Los kits diagnósticos usan unas diluciones que son mucho más chicas, que son las viejas diluciones que yo usaba en fijación de complemento. Pero con el correr de los años, o sea, nosotros mismos